Las palabras de mi vecina no tenían sentido. Ahora podrás descansar, Margarita. Ya no tendrás que sufrir más. Estábamos en el funeral de mi esposo. Acababa de enterrarlo. ¿Por qué me decía eso? ¿Por qué sonreía? Luego otra vecina me abrazó. Qué valiente fuiste todos estos años. Nosotras sabíamos, pero no pudimos hacer nada. ¿Sabían qué? ¿De qué estaban hablando? Una tercera vecina se acercó. Doña Josefina. Vivía al frente de mi casa. ¿Cuántas veces quisimos llamar a la policía? Pero pensamos que era mejor no meternos. Y en ese momento entendí. Todos sabían lo que pasaba en mi casa. Todos habían visto. Todos habían escuchado. Durante 50 años. Pero ninguno hizo nada. Mi nombre es Margarita. Margarita Ruiz, viuda de Domínguez. Tengo 72 años de edad y vivo en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Hoy les voy a contar la historia de cómo viví 50 años con un hombre violento y cómo descubrí que todos mis vecinos lo sabían, pero se quedaron callados. Sé que esta historia va a ser difícil de escuchar. Sé que muchos de ustedes tal vez conozcan a alguien que está pasando por algo similar. Si creen que el silencio de la sociedad es tan dañino como la violencia misma, déjenme un comentario ahora, porque hoy quiero que entiendan algo. Cuando vemos sufrir a alguien y no hacemos nada, somos cómplices. Si han llegado hasta aquí, escriban en los comentarios, yo hablaría. Si creen que hay que denunciar cuando vemos violencia o no es mi problema, si piensan que es mejor no meterse. Quiero saber qué opinan, pero para que entiendan cómo llegué hasta aquí, cómo terminé descubriendo que mi vida privada no era tan privada. Necesito llevarlos al principio, al día que conocí a Roberto. Fue en 1968. Yo tenía 22 años. Vivía aquí en Oaxaca con mis padres. Era una época diferente. Las mujeres nos casábamos jóvenes, obedecíamos a nuestros padres y luego obedecíamos a nuestros esposos. Así eran las cosas. Roberto era amigo de mi hermano, tenía 25 años, trabajaba en una fábrica de textiles, era guapo, alto, de voz fuerte, seguro de sí mismo. La primera vez que vino a mi casa me impresionó. ¿Esta es tu hermana, Jorge?, le preguntó a mi hermano. Sí, ella es Margarita. Mucho gusto, Margarita. Roberto Domínguez. Me dio la mano, firme, dominante. Mucho gusto, respondí tímidamente. Empezó a visitar nuestra casa seguido, siempre con la excusa de ver a mi hermano, pero yo sabía que venía a verme a mí. 3 meses después, le pidió permiso a mi padre para cortejarme. Don Ernesto, vengo a pedirle permiso para visitar a su hija Margarita. Mi padre lo evaluó. Roberto tenía trabajo, venía de buena familia, era responsable. Está bien, puedes visitarla, pero con respeto. Por supuesto, don Ernesto. Así empezó nuestro noviazgo. Al principio todo era perfecto. Roberto era atento, me traía flores, me llevaba a pasear al Zócalo, pero había señales, pequeñas, que yo ignoré. Cuando algún hombre me miraba, Roberto se ponía celoso. ¿Por qué lo dejaste que te viera así? Yo no hice nada, él solo me miró. Pues no te arregles tanto, das a entender cosas. Me molestaba, pero pensaba que eran celos normales, que significaban que me quería. Otro día discutimos por algo pequeño, no recuerdo qué, y Roberto levantó la voz. No me contradigas, Margarita, me asusté. Nadie me había gritado así, pero luego se disculpó. Me abrazó. Me dijo que estaba estresado por el trabajo, y yo le creí. 6 meses después, Roberto le pidió mi mano a mi padre. Don Ernesto, quiero casarme con Margarita. Prometo cuidarla, darle un buen hogar. Mi padre aceptó, y yo estaba feliz, porque iba a casarme, porque iba a tener mi propia familia. No sabía que estaba firmando mi condena. Nos casamos en 1969. Yo tenía 23 años. Roberto tenía 26. Fue una boda sencilla, en la iglesia de Santo Domingo, con nuestras familias, algunos amigos. Después de la boda, nos mudamos a una casa pequeña, en la colonia Xochimilco, una casa de 2 cuartos, modesta, pero era nuestra. Los primeros meses fueron buenos.
Roberto trabajaba, yo me quedaba en casa, cocinaba, limpiaba, como se esperaba de una buena esposa. Pero luego empezaron los cambios. Roberto empezó a llegar tarde, ni oliendo a alcohol. ¿Dónde estabas?, le preguntaba. No es tu problema, yo trabajo, yo traigo el dinero, tú solo ocúpate de la casa. Pero estaba preocupada. No me cuestiones. Y ahí empezaron los gritos. Al principio solo eran gritos, palabras fuertes, insultos. Eres una inútil. No sabes hacer nada bien. Qué suerte tuve de casarme contigo. Debí haberme quedado soltero. Yo lloraba. Me encerraba en el baño. Pensaba, mañana va a cambiar, mañana va a ser diferente. Pero nunca cambiaba. Y luego llegaron los golpes. La primera vez que Roberto me golpeó fue 6 meses después de casarnos. Había preparado cena, pero se me quemó un poco el arroz. Roberto lo probó, hizo una mueca. Esto está horrible. Lo siento, se me pasó un poco, pero todavía se puede comer. ¿Me vas a dar de comer esto? Tomó el plato, lo tiró al piso. El arroz se desparramó por toda la cocina. Recógelo y haz otra cosa. Roberto, por favor. Y entonces lo vi. Su mano levantándose, su puño cerrándose. El golpe llegó a mi cara, fuerte, seco. Caí al piso, con la mejilla ardiendo, los ojos llorosos. Levántate y limpia este desastre. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, y al día siguiente, cuando me vi en el espejo, tenía un moretón en la cara. Roberto se disculpó, como siempre. Perdóname, Margarita, fue el estrés, el trabajo, no volverá a pasar. Pero sí volvió a pasar. Una semana después. Luego 2 veces ese mes. Luego más frecuente, por cualquier cosa. La comida, la ropa, una palabra maldicha. Y los vecinos escuchaban, porque Roberto gritaba, fuerte, todos los días. Las paredes de nuestra casa eran delgadas. Las ventanas estaban cerca de las casas vecinas. Cuando Roberto me gritaba, se escuchaba en toda la cuadra. Eres una inútil, no sirves para nada. Debí haberme casado con otra, y cuando me golpeaba, cuando caía al piso, cuando lloraba, también se escuchaba. Yo sabía que los vecinos oían, porque a veces cuando salía al mercado me miraban diferente, con lástima, con incomodidad, pero nadie decía nada. Si están viendo esto y alguna vez han escuchado a un vecino gritar o maltratar a alguien, escriban "lo denuncié" o "me quedé callado" en los comentarios. Sin juzgar, solo quiero saber qué hace la gente en esas situaciones. Quiero hacer una pausa aquí para decirles algo importante. Cuando vivimos violencia, no siempre la reconocemos como tal. Pensamos, fue mi culpa, lo provoqué. Si yo hubiera hecho las cosas bien, no pasaría. Pero la violencia nunca es culpa de la víctima. Nunca. Si ustedes o alguien que conocen está viviendo esto, déjenme un comentario, porque quiero que sepan, no están solos. Y no es su culpa. Quedé embarazada 1 año después de casarnos. Cuando se lo dije a Roberto, su reacción fue extraña. ¿Estás segura? Sí. El doctor lo confirmó. Vamos a tener un bebé. Más vale que sea hombre. Roberto. Y más vale que no descuides la casa por el embarazo. Embarazada o no, tienes que cumplir con tus obligaciones. Durante el embarazo, Roberto fue un poco más cuidadoso. Los golpes disminuyeron, pero los gritos no. Nació mi hijo, Javier, en 1970. Fue el día más feliz de mi vida. Pensé, ahora todo va a cambiar. Ahora Roberto va a ser diferente. Va a ser un buen padre. Pero me equivoqué. Javier lloraba en las noches, como todos los bebés, y Roberto se enojaba. Cállalo. Es un bebé, Roberto. Llora porque tiene hambre. Pues dale de comer, no me deja dormir. Y si Javier seguía llorando, Roberto me gritaba a mí, como si fuera mi culpa. 2 años después nació mi hija, Lucía, y la situación empeoró. Ahora eran 2 niños, 2 bocas que alimentar, 2 niños que lloraban, que hacían ruido, y Roberto no ayudaba. Nunca cambió un pañal, nunca les dio de comer, nunca los cargó cuando lloraban. Ese es tu trabajo, decía. Yo trabajo afuera,
tú trabajas adentro. Pero cuando yo no podía con todo, cuando la casa no estaba perfecta, cuando los niños hacían ruido, Roberto explotaba. Y los vecinos seguían escuchando. Doña Carmen, la vecina de al lado, a veces me veía en el patio, con moretones en los brazos, en las piernas, en la cara, pero solo me miraba, con lástima, y luego desviaba la mirada. Doña Josefina, la de enfrente, una vez me encontró llorando en la calle. Había huido de la casa después de una golpiza particularmente fuerte. ¿Estás bien, Margarita?, me preguntó. Sí, solo necesitaba aire. Me miró, vio los moretones, vio las lágrimas. Si necesitas algo, estoy aquí. Gracias, doña Josefina. Pero nunca volvió a preguntar. Nunca me ofreció ayuda real, nunca llamó a la policía, solo palabras vacías. Los años pasaron, 5, 10, 15, 20. Roberto nunca cambió. Siguió siendo violento, siguió gritando, siguió golpeando. Y yo me acostumbré, me resigné. Porque ¿a dónde iba a ir? ¿Cómo iba a mantener a mis hijos sola? En esa época no había refugios para mujeres maltratadas, no había apoyo. ¿Y el divorcio? El divorcio era un escándalo, una vergüenza. Así que me quedé. Durante 50 años, me quedé. Y los vecinos sabían, todos sabían. Pero nadie hizo nada. Si creen que la sociedad tiene responsabilidad cuando ve violencia y no actúa, escriban "todos somos responsables" en los comentarios. Si creen que cada quien debe resolver sus problemas familiares solos, escriban "asunto privado". Mis hijos crecieron viendo la violencia. Javier, mi hijo, aprendió que así se trata a las mujeres. Lucía, mi hija, aprendió que así debe ser un matrimonio. Y yo les enseñé que hay que aguantar, que hay que quedarse callada, que así son las cosas. ¡Qué terrible legado! Cuando Javier cumplió 18 años, se fue de la casa. Se fue a Puebla, a estudiar, a trabajar. Nunca volvió, solo llamaba de vez en cuando, en Navidad, en mi cumpleaños. Lucía se casó a los 20, con un hombre que le gritaba, que la controlaba, igual que su padre, y yo me quedé sola, con Roberto, sin el escudo de mis hijos, sin nadie que distrajera su ira. Ahora toda la violencia era para mí, solo para mí. Los últimos 30 años fueron los peores. Roberto envejeció, pero no se calmó. Se volvió más amargado, más cruel, gritaba por todo, me insultaba constantemente, y de vez en cuando todavía me golpeaba. Ya no tan fuerte, porque ya estaba viejo, pero aún lo hacía. Los vecinos seguían escuchando. Nuevos vecinos llegaron, otros se fueron, pero todos, en algún momento, escucharon. Y todos se quedaron callados, hasta que Roberto murió. Fue en marzo de 2023. Tenía 75 años, un infarto, en la noche, en su cama. Desperté y lo encontré frío, sin respirar. Llamé a la ambulancia, pero ya era tarde. Roberto estaba muerto, y yo no supe cómo sentirme. Triste, aliviada, culpable por sentirme aliviada, todo al mismo tiempo. Organicé el funeral, como se esperaba de una viuda, y ahí fue cuando todo cambió, cuando mis vecinas empezaron a decirme cosas que nunca esperé escuchar, palabras que me hicieron darme cuenta de algo terrible, que mi secreto nunca fue secreto, que todos sabían. Durante 50 años. Si llegaron hasta aquí, gracias por escucharme. Sé que esta historia apenas comienza, y lo que viene es aún más doloroso. Si quieren saber qué más me dijeron mis vecinas en ese funeral, cuánto sabían exactamente y por qué nunca hicieron nada, denle like a este video y suscríbanse a Relatos de Abuelas, porque cuando descubrí toda la verdad, cuando supe cuánta gente me vio sufrir y no hizo nada, mi mundo se derrumbó. Los espero en la siguiente parte. Antes de irse, escriban en los comentarios justicia si creen que el silencio de los vecinos también es una forma de violencia. Quiero ver cuántos están de acuerdo. Les decía que en el funeral de Roberto, mis vecinas empezaron a decirme cosas extrañas.
cosas que no tenían sentido para mí en ese momento, pero que poco a poco fueron revelando una verdad terrible. El funeral fue en la funeraria del Carmen, aquí en Oaxaca, un lugar sencillo, para gente de clase trabajadora. Habían puesto a Roberto en un ataúd abierto, con su traje gris, el que usaba en ocasiones especiales. Se veía en paz, más en paz de lo que nunca estuvo en vida. La gente llegó, familiares, algunos compañeros de trabajo, vecinos. Yo estaba sentada en la primera fila, vestida de negro, con un velo, cumpliendo el papel de la viuda afligida. Pero por dentro no sabía qué sentir. Se supone que debía estar triste, destrozada. Había estado casada con Roberto durante 50 años. Era mi esposo, pero también era mi agresor, mi torturador. Así que cuando la gente se acercaba a darme el pésame, lo sentimos mucho, señora Margarita. Nuestras condolencias. Que en paz descanse. Yo solo asentía, murmuraba un gracias y esperaba a que se fueran. Pero entonces llegó doña Carmen, la vecina que vivía en la casa de al lado, durante 30 años. Se acercó, me tomó las manos, me miró directamente a los ojos y dijo algo que me heló la sangre. Gracias a Dios, Margarita, ahora serás libre, ahora podrás descansar. Me quedé paralizada. ¿Qué quieres decir? Pregunté confundida. Ya sabes qué quiero decir, hija. Ahora ya no tendrás que sufrir más, ya no tendrás que aguantar. Doña Carmen, no digas nada, solo vive, por fin vive. Y se fue. Me quedé ahí, sentada, procesando sus palabras. Sufrir, aguantar, ¿de qué estaba hablando? Luego se acercó doña Josefina, la vecina de enfrente, me abrazó y susurró en mi oído: «Qué valiente fuiste todos estos años. Nosotras sabíamos, pero no pudimos hacer nada. Perdónanos». ¿Sabían qué? Pregunté apartándome. Doña Josefina me miró con lástima. Lo que te hacía, Margarita, los gritos, los golpes, todo. Yo no sé de qué hablas. Sí lo sabes, y está bien, ya no tienes que fingir. Roberto ya no está, ya no puede hacerte daño, y también se fue. Empecé a sentir pánico. ¿Cuánta gente sabía? ¿Qué tanto habían visto? ¿Qué tanto habían escuchado? Una tercera vecina se acercó. Doña Luz. Ella vivía 2 casas abajo. Margarita, ¿cuántas veces quisimos llamar a la policía? ¿Y cuántas veces pensamos en tocar a tu puerta y preguntarte si estabas bien? Pero Roberto daba miedo, y pensamos que tal vez era mejor no meternos. ¿Llamar a la policía?, repetí en voz baja. ¿Por qué? Porque te golpeaba, Margarita. Todos lo sabíamos. Todas las noches lo escuchábamos gritarte. Te veíamos con moretones. Sabíamos que te estaba lastimando. Las lágrimas empezaron a caer. Si sabían, ¿por qué no hicieron nada? Doña Luz bajó la cabeza. Porque teníamos miedo, porque pensamos que era un asunto entre esposos, porque no sabíamos cómo ayudarte. 50 años, dije con voz quebrada. Durante 50 años vivieron al lado mío, me vieron sufrir, y nadie hizo nada. Lo siento, Margarita, de verdad lo siento. Y se fue también. Me levanté, salí de la funeraria, necesitaba aire. Afuera, había un grupo de vecinas platicando. Cuando me vieron salir, se callaron, incómodas. Pero yo ya no podía quedármelo adentro. ¿Todas ustedes sabían?, les pregunté directamente. Se miraron entre ellas. Margarita empezó a decir una. «Respondan. ¿Todas ustedes sabían lo que Roberto me hacía?» Silencio. Luego una asintió, otra también, y otra. «Todas», dijo finalmente doña Carmen. «Todas lo sabíamos». «¿Desde cuándo?» «Desde siempre, desde que llegaste a esta colonia, hace 50 años. Me derrumbé, ahí mismo, en la calle. Lloré como nunca había llorado, porque durante 50 años pensé que mi secreto estaba a salvo, que nadie sabía, que si me veían con moretones, creerían mis excusas. Me caí, me golpeé con la puerta, pero todos sabían, siempre supieron.
y ninguno hizo nada. Si están viendo esto y creen que los vecinos debieron haber hecho algo, escriban "debieron ayudar" en los comentarios. Si creen que hicieron bien en no meterse, escriban "no es su problema". El silencio cómplice es tan dañino como la violencia misma, porque cuando la gente ve y no actúa, le está diciendo a la víctima: tu sufrimiento no importa, no mereces ayuda, y eso destroza tanto como los golpes. Si ustedes alguna vez han visto violencia y no han hecho nada, no los juzgo, pero les pido que entiendan el daño que causa ese silencio. Déjenme un comentario si están de acuerdo. Después del funeral no quise regresar a casa inmediatamente. Le pedí a mi hija Lucía que me acompañara a caminar. Fuimos al parque. Nos sentamos en una banca. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó. «No, no estoy bien. Ni acabo de descubrir que todos nuestros vecinos sabían lo que tu padre me hacía, y ninguno hizo nada». Lucía bajó la cabeza. «Yo también lo sabía, mamá». «¿Qué?». «Yo crecí viendo cómo te trataba, escuchando los gritos, viendo los moretones. Yo también lo sabía». «¿Y por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nunca me ayudaste?». «Porque era una niña, mamá, y tenía miedo. Miedo de que si decía algo, papá me golpeara a mí también. Y cuando crecí, cuando ya pude haber hecho algo, ya me parecía normal. Pensé que así eran todos los matrimonios». «No, Lucía, así no son todos los matrimonios. Ahora lo sé. Pero en ese entonces no lo sabía». Nos quedamos en silencio. Finalmente pregunté: «¿Tu hermano también sabía?». «Sí, por eso se fue. No soportaba ver lo que te hacía papá, y no sabía cómo ayudarte, así que huyó». Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué Javier nunca regresó? ¿Por qué apenas llamaba? No era porque no me quisiera, era porque no podía soportar la culpa de haberme dejado sola con Roberto. Esa noche, cuando finalmente regresé a casa, la casa se sentía diferente, vacía, silenciosa. Por primera vez en 50 años, no había nadie gritándome, no había nadie amenazándome, no había nadie esperando para criticar todo lo que hiciera. Era libre. Pero en lugar de sentirme aliviada, me sentía enojada. Enojada con Roberto por haberme maltratado durante 50 años. Enojada con mis vecinos por haber visto y no haber hecho nada. Enojada con mis hijos por haber escapado y haberme dejado sola. Y enojada conmigo misma por haberme quedado, por haber aguantado, por no haber pedido ayuda. Los días siguientes fueron de luto. Pero no luto por Roberto, luto por mí, por la mujer que pude haber sido, por la vida que pude haber vivido, por los 50 años perdidos. Una semana después del funeral, doña Carmen tocó a mi puerta. Traía un plato con comida. «Hola, Margarita, te traje mole. Pensé que tal vez no has estado cocinando». «Gracias, doña Carmen». Pero no tenía que molestarse. No es molestia. Quería hablar contigo. Pase». Nos sentamos en la sala, esa sala donde Roberto solía gritarme, donde me había golpeado innumerables veces. «Margarita, necesito pedirte perdón». «¿Perdón por qué?». «Por no haber hecho nada. Durante todos estos años, yo vivía al lado, escuchaba todo, te veía sufrir y nunca hice nada». «¿Por qué no, doña Carmen? Si sabía...». «¿Por qué no me ayudó?». Doña Carmen respiró hondo. «Porque tenía miedo. Roberto era un hombre violento. Pensé que si me metía, tal vez también me haría daño a mí. Y también pensé que no era mi lugar, que era un asunto entre esposos. Pero yo era su vecina, su amiga, o eso pensaba. Lo sé, y me avergüenza haber sido tan cobarde. Pero en esa época así se pensaba, que los problemas de pareja eran privados, que nadie debía meterse. Pero yo necesitaba ayuda, doña Carmen. Necesitaba que alguien viera mi sufrimiento y dijera: esto no está bien. Necesitaba que alguien llamara a la policía, o que me ofreciera un lugar donde quedarme, o simplemente que me preguntaran si estaba bien. Lo sé, y lo siento.
De verdad lo siento. Doña Carmen lloró, y yo no supe si perdonarla, porque su silencio, el silencio de todos, me había condenado a 50 años de sufrimiento. Si estuvieran en el lugar de Margarita, ¿perdonarían a los vecinos? Escriban sí los perdonaría o no podría perdonarlos en los comentarios. Quiero saber qué harían. Después de que doña Carmen se fue, empecé a pensar, ¿cuántas mujeres más estaban viviendo lo mismo que yo? ¿Cuántas mujeres tenían vecinos que sabían, pero que no hacían nada? Decidí hacer algo al respecto. Llamé a un centro de ayuda para mujeres maltratadas aquí en Oaxaca. Buenos días. Mi nombre es Margarita y quiero compartir mi historia para que otras mujeres sepan que no están solas. Me pusieron en contacto con una trabajadora social. Se llamaba Daniela. Nos reunimos en el centro. Le conté todo. Los 50 años de maltrato, el silencio de los vecinos, el descubrimiento en el funeral. Daniela escuchaba, tomando notas, con expresión seria. Margarita, su historia es importante, muy importante, porque ilustra algo que vemos todo el tiempo, la complicidad del silencio. ¿Complicidad del silencio? Sí. Cuando la gente ve violencia y no actúa, se vuelve cómplice, porque su silencio le dice al agresor, puedes seguir, nadie te va a detener. Y le dice a la víctima, no importas, no mereces ayuda. Exacto, así es como me sentí durante 50 años, invisible. ¿Le gustaría dar charlas? ¿Contar su historia? Para concientizar a la gente sobre la importancia de no quedarse callados cuando ven violencia. Sí, me gustaría, porque si mi historia puede ayudar a aunque sea una mujer, o puede hacer que aunque sea una persona reporte cuando vea violencia, entonces valió la pena. Y así empezó mi nueva vida. A mis 72 años, después de 50 años de silencio, empecé a hablar. Di mi primera charla un mes después, en un centro comunitario, y había unas 40 personas, mayoría mujeres. Estaba nerviosa, temblando, pero cuando empecé a hablar, cuando vi sus caras, supe que estaba haciendo lo correcto. Mi nombre es Margarita, y durante 50 años viví con un hombre violento. Todos mis vecinos lo sabían, pero ninguno hizo nada. Vi lágrimas, vi asentimientos, vi reconocimiento, porque no estaba sola. Había muchas mujeres viviendo lo mismo, y había muchos vecinos quedándose callados. Al final de la charla, varias mujeres se acercaron. Una me abrazó llorando. Gracias, gracias por hablar. Yo también estoy viviendo eso, y pensé que era la única. No estás sola, le dije, y tienes que buscar ayuda, antes de que pasen 50 años como yo. Otra mujer me dijo, yo soy vecina de una mujer que creo que está siendo maltratada. Escucho gritos, la veo con moretones, pero no sabía si debía meterme. Ahora sé que sí debo. Voy a reportarlo. Gracias, le dije con lágrimas en los ojos. Gracias por no quedarte callada. Esa noche regresé a mi casa sintiéndome diferente. Había convertido mi dolor en propósito, mi sufrimiento en enseñanza, mi silencio en voz. Y eso me dio paz. Gracias por seguir esta historia conmigo. Sé que es dolorosa, sé que es difícil, pero necesita ser contada. Si quieren saber qué más pasó, cómo reconstruí mi vida después de 50 años de maltrato, y qué mensaje tengo para las mujeres que están viviendo violencia ahora. Denle like a este video y suscríbanse a Relatos de Abuelas, porque en la siguiente parte les voy a contar cómo encontré justicia, no en los tribunales, sino en mi propia sanación. Los espero ahí. Antes de irse, si creen que debemos denunciar cuando vemos violencia doméstica, escriban yo denunciaría en los comentarios. Quiero ver cuántos están dispuestos a actuar. Les decía que había empezado a dar charlas, que había convertido mi dolor en propósito. Pero la verdad es que sanar no es tan simple, porque después de 50 años de vivir con violencia, el cuerpo recuerda, la mente recuerda, y aunque Roberto ya no estaba, yo seguía viviendo con miedo.
Los primeros meses después de su muerte fueron extraños. Me despertaba en las noches con el corazón acelerado, pensando que escuchaba su voz. Margarita, ¿dónde está mi comida? Pero era solo mi imaginación, mi mente jugándome trucos. A veces, cuando cocinaba, me ponía nerviosa. ¿Y si se quema? ¿Y si no le gusta? ¿Y si me grita? Pero entonces recordaba, Roberto estaba muerto, ya no podía gritarme. No, ya no podía golpearme. Aún así, el miedo seguía ahí. Daniela, la trabajadora social, me recomendó terapia. Margarita, lo que vivió durante 50 años no se borra de la noche a la mañana. Necesita ayuda profesional para procesar ese trauma. ¿Terapia? Yo nunca he ido a terapia. Lo sé, pero le va a ayudar, créame. Acepté ir. Mi terapeuta se llamaba doctora Patricia, una mujer de unos 45 años, amable, paciente. En la primera sesión me hizo una pregunta simple. Margarita, ¿cómo se siente ahora que Roberto ya no está? Y yo no supe qué responder. No lo sé, confundida, aliviada, culpable por sentirme aliviada, enojada, triste, todo al mismo tiempo. ¿Por qué culpable? Porque era mi esposo. Estuve casada con él durante 50 años. Se supone que debería estar destrozada por su muerte, pero no lo estoy. Y eso me hace sentir como una mala persona. Margarita, usted no es una mala persona. Usted es una sobreviviente. Y es completamente normal sentirse aliviada cuando termina el abuso. Eso no la hace mala, la hace humana. Esas palabras me liberaron un poco. Durante las siguientes semanas, en terapia, empecé a procesar todo. Los 50 años de gritos, de golpes, de humillaciones, y algo que nunca había hecho, culpar a Roberto, porque durante toda mi vida me había culpado a mí misma. Si yo hubiera cocinado mejor, no se habría enojado. Si yo hubiera sido más callada, no me habría gritado. Si yo hubiera sido una mejor esposa, me habría tratado mejor. Pero la doctora Patricia me ayudó a ver la verdad. Margarita, nada de lo que usted hizo justifica el abuso. Nada. Roberto eligió ser violento. Esa fue su decisión, no la suya. Pero yo me quedé. Durante 50 años. Pude haberme ido. ¿A dónde? En esa época no había refugios, no había apoyo. El divorcio era un escándalo. Y usted tenía 2 hijos que mantener. ¿A dónde habría ido? Tenía razón. Yo había hecho lo mejor que pude con las opciones que tenía. Y eso no me hacía débil, me hacía fuerte. Si creen que las víctimas de violencia no tienen la culpa de quedarse, escriban "no es su culpa" en los comentarios. Si creen que debieron haberse ido, escriban "yo me habría ido". Sin juzgar, solo quiero ver qué opina la gente. 3 meses después de la muerte de Roberto, decidí hacer algo radical, reorganizar la casa. Esa casa había sido mi prisión durante 50 años. Cada rincón tenía un mal recuerdo. La cocina, donde Roberto tiraba la comida al piso si no le gustaba. La sala, donde me gritaba frente a los niños. La recámara, donde me había golpeado incontables veces. Necesitaba cambiarla, hacer que fuera mía, no de Roberto. Empecé por la sala, saqué el sillón donde Roberto se sentaba, ese sillón desde donde me gritaba, desde donde me lanzaba insultos. Lo vendí, no lo quería en mi casa. Compré un sillón nuevo de color azul claro, suave, acogedor. Pinté las paredes de blanco, luminoso, nuevo. Puse plantas, flores, cosas que Roberto nunca había permitido. Las plantas son un estorbo, decía. Solo ensucian. Pero ahora Roberto no estaba, y yo podía tener todas las plantas que quisiera. Luego cambié la recámara. Compré una cama nueva, sábanas nuevas, cortinas nuevas, porque no quería dormir en el mismo lugar donde había sufrido tanto. Cuando terminé de reorganizar todo, la casa se sentía diferente. Ya no era la casa de Roberto, era mi casa, mía. Y eso me dio poder. Pero los vecinos seguían siendo un tema difícil. Doña Carmen seguía viviendo al lado. Doña Josefina enfrente
Doña Luz, 2 casas abajo. Todas ellas me habían visto sufrir durante años, y ninguna había hecho nada. Cada vez que las veía en la calle, sentía una mezcla de rabia y tristeza. Un día, doña Josefina me detuvo. Margarita, ¿podemos hablar? ¿De qué, doña Josefina? De lo que pasó, de mi silencio. Sé que estás enojada con nosotras, y tienes todo el derecho. Sí, estoy enojada, pero también estoy triste, porque pensé que eran mis amigas. Pensé que si alguna vez necesitaba ayuda, ustedes estarían ahí. Pero no fue así. Lo sé. Y no tengo excusa. Solo quiero que sepas que me arrepiento. Todos los días me arrepiento de no haber hecho nada. ¿Y eso qué cambia, doña Josefina? Eso no me devuelve los 50 años perdidos. No, no te los devuelve. Pero espero que algún día puedas perdonarnos. No lo sé. Todavía no lo sé. La verdad es que no sabía si podía perdonarlas, porque su silencio había sido una forma de violencia también, una violencia pasiva, pero violencia al fin. El perdón es complicado, no es algo que se puede forzar, y definitivamente no es algo que le debes a quien te falló. El perdón es un regalo que te das a ti mismo, para soltar el peso, para poder seguir adelante, pero no siempre es posible, y está bien. Si ustedes están cargando con el dolor de haber sido traicionados o abandonados, no se presionen a perdonar. Hagan lo que necesiten para sanar. Déjenme un comentario si están de acuerdo. Un día, mientras daba una de mis charlas en el centro comunitario, pasó algo importante. Una mujer joven se levantó. Tenía unos 30 años. Estaba llorando. Disculpe, señora Margarita. ¿Puedo decir algo? Claro, mija. Yo soy la vecina de una mujer que está siendo maltratada. La escucho gritar. Veo cuando sale con moretones. Y hasta ahora me había quedado callada, porque pensé que no era mi problema. Pero después de escuchar su historia, me doy cuenta de que sí es mi problema, que si no hago nada, soy cómplice. ¿Y qué vas a hacer?, le pregunté. Voy a hablar con ella, voy a ofrecerle ayuda. Y si no acepta, voy a reportar a la policía de todas formas, porque no voy a ser como sus vecinos, no voy a quedarme callada. La sala estalló en aplausos. Y yo lloré, porque eso era lo que quería, que mi historia cambiara algo, que evitara que otras mujeres vivieran lo que yo viví. Después de la charla, la mujer se acercó. Señora Margarita, ¿puedo pedirle un consejo? ¿Cómo le hablo a mi vecina? ¿Qué le digo? Dile la verdad, dile, he notado que estás sufriendo y quiero que sepas que no estás sola. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Si necesitas un lugar donde quedarte, mi casa está abierta. Y si quieres reportar, te acompaño. Eso es todo. A veces solo necesitamos saber que alguien se preocupa. Gracias, voy a hacerlo. Una semana después, esa mujer me llamó. Señora Margarita, ¿se acuerda de mí? Soy Laura, la que habló en su charla. Claro que me acuerdo, Laura. ¿Qué pasó? Hablé con mi vecina. Al principio no quería abrirse, pero insistí. Y finalmente me contó todo. Su esposo la golpea. Lleva años haciéndolo. Y no sabía cómo escapar, así que la llevé a un refugio. Presentó denuncia. Y ahora está a salvo. Laura, no sabes lo que eso significa para mí. No, señora Margarita, usted no sabe lo que significa para mí, porque si no hubiera escuchado su historia, yo habría sido como sus vecinos, me habría quedado callada, y esa mujer seguiría sufriendo. Cuando colgué el teléfono, lloré, pero esta vez no de tristeza, sino de esperanza, porque mi historia había salvado a alguien, y eso le daba sentido a todo el sufrimiento. Si después de ver esta historia están dispuestos a no quedarse callados cuando vean violencia, escriban "yo actuaré" en los comentarios. Hagamos un compromiso juntos. 6 meses después de la muerte de Roberto, me reuní con todas las vecinas. Doña Carmen, doña Josefina, doña Luz y otras que habían vivido en la colonia durante los últimos 50 años. Las invité a mi casa, a la casa que ahora era mía. Nos sentamos en la sala, con café, con pan dulce, y hablamos. Las invité aquí porque necesito decirles algo. Empecé.
Durante meses he estado enojada con ustedes, porque vieron mi sufrimiento y no hicieron nada, y ese enojo me estaba consumiendo. Margarita, empezó doña Carmen, déjame terminar. He aprendido que el enojo es válido, que tengo derecho a estar enojada, pero también he aprendido que aferrarme a ese enojo solo me daña a mí, no las daña a ustedes, me daña a mí. Entonces, ¿nos perdonas?, preguntó doña Josefina. No lo sé, todavía estoy procesando, pero lo que sí puedo hacer es soltar la expectativa de que ustedes debieron haber sido diferentes, soltar la rabia y seguir adelante con mi vida. ¿Y nosotras qué podemos hacer?, preguntó doña Luz. Pueden aprender, pueden comprometerse a que si alguna vez ven violencia otra vez, no se queden calladas, pueden ser diferentes, pueden romper el patrón. Todas asintieron, con lágrimas en los ojos. Y hay algo más que quiero pedirles, continué. Quiero que me ayuden, quiero organizar talleres aquí en la colonia, sobre violencia doméstica, sobre señales de alerta, sobre cómo ayudar, para que ninguna otra mujer viva lo que yo viví. Cuenta con nosotras, dijo doña Carmen. Es lo menos que podemos hacer. Y así empezó algo nuevo, un movimiento de vecinas, cuidándonos las unas a las otras, prometiendo no quedarnos calladas. Organizamos talleres mensuales, invitamos a trabajadoras sociales, a psicólogas, a policías. Enseñamos a las mujeres a reconocer señales de violencia y enseñamos a los vecinos a no quedarse callados. La colonia empezó a cambiar. Hubo 3 casos donde vecinas reportaron violencia, ¿no? Y 3 mujeres fueron salvadas. Una de ellas se acercó a mí después. Señora Margarita, gracias. Gracias por hablar. Gracias por no quedarse callada. Porque su voz me salvó. Y eso le dio sentido a todo. A los 50 años de sufrimiento, a la traición de los vecinos, a todo. Porque si mi historia podía salvar aunque sea a una mujer, entonces había valido la pena. Si creen que las comunidades tienen el poder de detener la violencia doméstica, escriban Juntos Podemos en los comentarios. Un año después de la muerte de Roberto, visité su tumba. No había ido desde el entierro, no había querido, pero sentí que necesitaba cerrar ese capítulo. Su tumba estaba en el Panteón Municipal de Oaxaca, una lápida sencilla. Roberto Domínguez, 1944 a 2023. Descanse en paz. Me quedé ahí parada, mirándola, y finalmente pude hablar. Roberto, no sé si me escuchas, probablemente no, pero necesito decir esto. Respiré hondo. Me hiciste mucho daño. Durante 50 años me golpeaste, me gritaste, me humillaste, me hiciste sentir que no valía nada. Pero ya no estás y yo sigo aquí, y he decidido que no voy a dejar que tu violencia defina el resto de mi vida. No te perdono, tal vez nunca lo haga, porque lo que hiciste no tiene perdón. Pero te suelto, ya no te doy poder sobre mí, ya no vivo con miedo, ya no vivo escondiéndome. Ahora vivo hablando, enseñando, ayudando a otras mujeres. Y eso es mi venganza. Que tu violencia no me destruyó, que sobreviví y que estoy usando mi dolor para algo bueno. Adiós, Roberto, que descanses en paz, porque yo finalmente voy a vivir en paz. Me di la vuelta y me fui. Y cuando salí del panteón, sentí algo que no había sentido en 50 años. Libertad, verdadera libertad. Gracias por llegar hasta aquí. Sé que esta historia ha sido intensa, pero falta una última parte, la parte donde les cuento cómo es mi vida ahora, qué he aprendido y qué mensaje tengo para todas las mujeres que están viviendo violencia y para todos los vecinos que están viendo violencia y no saben qué hacer. Si quieren saber el final de esta historia, denle like, suscríbanse a Relatos de Abuelas y activen la campanita, porque en la última parte les voy a contar cómo encontré no solo sanación, sino propósito. Los espero ahí.
Antes de irse, si esta historia los ha hecho reflexionar sobre el silencio cómplice, escriban "nunca más en silencio" en los comentarios. Les decía que finalmente había encontrado libertad, que había soltado a Roberto, que había soltado el enojo. Pero la verdad es que sanar es un proceso, no un evento, y aunque había avanzado mucho, todavía había días difíciles, días donde el miedo regresaba, donde los recuerdos me abrumaban, pero también había días buenos, cada vez más días buenos, y eso era suficiente. Hoy, 2 años después de la muerte de Roberto, tengo 74 años y estoy viviendo la vida que siempre debía haber vivido. Una vida sin gritos, sin golpes, sin miedo, una vida mía. Sigo viviendo en la misma casa, pero ya no se siente como una prisión. Ahora es mi hogar, mi santuario, mi espacio de paz. He hecho más cambios. Planté un jardín en el patio trasero. Tomates, chile, hierbas, flores, cosas que Roberto nunca permitió porque decía que eran pérdida de tiempo. Pero ahora no hay nadie que me diga qué puedo o no puedo hacer. Y mi jardín florece. Sigo dando charlas. 1 o 2 veces al mes. En centros comunitarios, en iglesias, en escuelas, en grupos de mujeres, compartiendo mi historia, enseñando sobre violencia doméstica, sobre el silencio cómplice. Y cada vez que hablo veo caras que me reconocen. Mujeres que están viviendo lo que yo viví. Vecinos que están viendo lo que mis vecinos vieron. Y espero que mi historia los inspire a actuar. Un día, después de una charla, una mujer de unos 50 años se me acercó. «Señora Margarita, ¿puedo hablar con usted en privado?» «Claro, mija». Nos sentamos apartadas del grupo. Yo soy como usted», empezó con voz temblorosa. «Llevo 25 años casada con un hombre violento. Me grita, me golpea, me humilla. ¿Y quieres salir? Sí, pero tengo miedo de estar sola, miedo de no poder mantenerme, miedo de lo que dirá la gente. Lo entiendo. No, yo tuve esos mismos miedos durante 50 años. ¿Y cómo lo superó? No lo superé hasta que él murió, y eso es mi mayor arrepentimiento, que esperé tanto, que perdí tantos años. Entonces, ¿qué hago? Buscas ayuda, ahora. No esperes 25 años más. No esperes a que sea demasiado tarde. Hay refugios, hay ayuda legal, hay organizaciones que te pueden apoyar. Le di el número del centro de ayuda donde trabajaba Daniela. Llámalos, hoy mismo, y empieza tu proceso de liberación. La mujer lloró, me abrazó. Gracias por darme el valor. 2 meses después me llamó. Señora Margarita, lo hice, dejé a mi esposo, estoy en un refugio con mis hijos, tengo miedo, pero también me siento libre. Estoy muy orgullosa de ti, mija, muy orgullosa. Usted me salvó la vida. Si no hubiera escuchado su historia, si no me hubiera dado ese número, yo seguiría ahí, sufriendo. No, mija, tú te salvaste. Yo solo te mostré el camino, pero tú fuiste quien tuvo el valor de caminarlo. Historias como esa me daban fuerza, me daban propósito. Si conocen a alguien que está viviendo violencia doméstica, escriban «hay salida» en los comentarios. Recordémosles que no están solas y que hay ayuda disponible. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para buscar ayuda. Nunca es tarde para vivir en paz. Yo esperé 50 años y me arrepiento de cada año perdido. Pero ustedes no tienen que hacer lo mismo. Si están viviendo violencia, busquen ayuda hoy, no mañana, no el próximo año, hoy. Porque merecen vivir sin miedo, merecen vivir con dignidad, merecen ser felices. Déjenme un comentario si están de acuerdo. También algo importante pasó con mis hijos. Y Javier, mi hijo, finalmente regresó a Oaxaca, 1 año después de la muerte de Roberto. Tocó a mi puerta un sábado por la mañana. Cuando abrí y lo vi ahí, lloré, porque hacía 10 años que no lo veía en persona. «Hola, mamá», dijo con voz quebrada. «Hijo», fue todo lo que pude decir. Nos abrazamos, los dos llorando. Entramos a la casa.
Nos sentamos en la sala. Mamá, vine a pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Por haberme ido, por haberte dejado sola con papá, por no haber hecho nada para protegerte. Javier, no, déjame decirlo. Soy un cobarde. Durante toda mi infancia vi cómo papá te trataba. Y cuando crecí y pude haber hecho algo, huí. Me fui a Puebla. Te dejé sola. Y eso me ha perseguido todos estos años. Hijo, tú eras un niño. No era tu responsabilidad protegerme. Pero cuando ya no era un niño, cuando ya era adulto, y todavía pude haber hecho algo, pude haberte ofrecido que vinieras a vivir conmigo, pude haber confrontado a papá, pude haber llamado a la policía, pero no hice nada, porque era más fácil ignorarlo. Javier, no te culpo, nunca te he culpado, pero yo me culpo, y necesitaba decirte que lo siento, que me arrepiento, y que ahora quiero estar aquí, quiero recuperar el tiempo perdido. Nos abrazamos de nuevo, y empezamos a reconstruir nuestra relación. Javier empezó a visitarme regularmente, cada fin de semana, me ayudaba con el jardín, arreglaba cosas de la casa, platicábamos. Por primera vez en mi vida tenía una relación real con mi hijo, no basada en miedo, no condicionada por la presencia de Roberto, sino genuina, honesta, amorosa. Mi hija Lucía también cambió. Dejó a su esposo, al que le gritaba, al que la controlaba. Mamá, vi tu charla en YouTube, me dijo un día. Alguien la grabó y la subió, y cuando la vi, cuando te escuché hablar, me di cuenta de que yo estaba repitiendo tu historia. ¿Y qué hiciste? Lo dejé y empecé terapia, porque no quiero vivir lo que tú viviste, y no quiero que mis hijas crezcan pensando que eso es normal. Estoy muy orgullosa de ti, hija. Tú me enseñaste, con tu valentía, con tu ejemplo, ver a mis hijos sanar, ver que habían roto el ciclo, eso me llenó de esperanza, porque significaba que Roberto no había ganado, que su violencia no se había perpetuado, que terminaba conmigo. Si creen que podemos romper los ciclos de violencia, escriban "rompo el ciclo" en los comentarios. Hagamos un compromiso de no repetir patrones dañinos. También pasó algo inesperado con mis vecinas. Doña Carmen, doña Josefina y doña Luz se volvieron mis aliadas más fuertes. No solo organizaban los talleres conmigo, sino que se volvieron vigilantes activas de la colonia. Si escuchaban gritos en alguna casa, iban, tocaban la puerta, preguntaban si todo estaba bien. Si veían a alguien con moretones, no ignoraban, ofrecían ayuda. Se habían comprometido a nunca más quedarse calladas. Y eso había transformado la colonia. Un día, doña Carmen me dijo algo importante. Margarita, ¿sabes qué he aprendido de todo esto? ¿Qué? Que el silencio no protege, el silencio daña. Durante años pensé que al no meterme en asuntos de otros estaba siendo respetuosa, pero no, estaba siendo cómplice. Es verdad. Y ahora he aprendido que ser buena vecina no es solo saludar y sonreír, es cuidarnos, es protegernos, es no quedarnos calladas cuando vemos que alguien sufre. Exacto. Y ojalá más gente entendiera eso. Por eso seguimos haciendo los talleres, para enseñarle a la gente que todos tenemos responsabilidad, que la violencia no es solo problema de la víctima y el agresor, es problema de todos. Y tenía razón, porque si todos nos cuidáramos los unos a los otros, si nadie se quedara callado, la violencia no podría prosperar en secreto. También empecé a trabajar con autoridades locales, con la policía municipal, con trabajadoras sociales, con abogadas, ayudando a mejorar los protocolos de respuesta a violencia doméstica, enseñándoles a ser más empáticos, más efectivos, porque muchas veces las mujeres reportaban y no recibían ayuda adecuada. Señora Margarita, su testimonio ha sido invaluable, me dijo una comandante de la policía. Nos ha ayudado a entender mejor lo que viven las víctimas, ¿no? Y a mejorar nuestra respuesta. Gracias. Es importante que cuando una mujer se atreva a reportar, que encuentre apoyo, no juicio, no indiferencia, sino ayuda real.
Estamos trabajando en eso, gracias a personas como usted. Hoy, cuando miro atrás, veo mi vida dividida en dos. Los primeros 50 años, viviendo en miedo, en silencio, en oscuridad, y estos últimos 2 años, viviendo en libertad, en voz, en luz. ¿Me arrepiento de los 50 años perdidos? Sí. ¿Quisiera haberme ido antes? Absolutamente. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir el presente y construir un futuro mejor, para mí y para otras mujeres. Les voy a ser honesta. Todavía hay días difíciles, días donde los recuerdos regresan, donde el miedo me paraliza, pero son cada vez menos, y cada día que despierto sin gritos, cada día que vivo sin miedo, cada día que ayudo a otra mujer, es una victoria. Mi nombre es Margarita Ruiz, viuda de Domínguez. Tengo 74 años, y esta es mi historia. La historia de cómo viví 50 años con un hombre violento. La historia de cómo descubrí que todos mis vecinos lo sabían y no hicieron nada. Y la historia de cómo convertí ese dolor en propósito, para que ninguna otra mujer tenga que sufrir en silencio, para que ningún otro vecino se quede callado cuando ve violencia. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por escuchar mi historia completa. Si esta historia los tocó, si los hizo reflexionar, si los motivó a nunca quedarse callados cuando vean violencia, por favor déjenme un comentario. Cuéntenme qué aprendieron. Y si conocen a alguien que está viviendo violencia, compartan esta historia. Dale like, suscríbete a Relatos de Abuelas y activa la campanita. Seguiremos contando historias reales, historias que duelen pero que también enseñan, historias que salvan vidas. Que Dios los bendiga. Y recuerden 3 cosas importantes. 1. Si están viviendo violencia, busquen ayuda. No están solas. Hay refugios, hay líneas de ayuda, hay organizaciones. No esperen 50 años como yo. 2. Si son vecinos y ven o escuchan violencia, no se queden callados. Reporten, ofrezcan ayuda, sean la diferencia. Y 3. El silencio no protege. El silencio mata. Alcen su voz, por ustedes, por otros, por todas las Margaritas del mundo que merecen vivir en paz. Nos vemos en la próxima historia. Si después de esta historia se comprometen a nunca quedarse callados cuando vean violencia, escriban "Mi voz salva vidas" en los comentarios. Hagamos de esto un movimiento.